Hola queridos amigos y hermanos, vamos a repasar la segunda lección de Doctrina Bautista y voy a dar inicio a este repaso con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para ser miembros de una iglesia cristiana o de una iglesia bautista? A la luz de la palabra de Dios tenemos que los requisitos indispensables para ser miembros de una iglesia bautista son dos: el arrepentimiento y la fe. Primero de los requisitos que quisiera abordar con ustedes a la luz de la palabra de Dios es el arrepentimiento. Tenemos que el Nuevo Testamento está lleno de la doctrina del arrepentimiento, que es parte del Evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento implica un cambio de mente, y más que un cambio de mente, implica un cambio de actitud para con el pecado. Por tanto, el pecador que no se arrepiente no puede entrar en el reino de los cielos. Las Escrituras nos enseñan que Juan el Bautista, cuyo ministerio fue el principio del Evangelio de Jesucristo. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Predicó al pueblo diciendo, y leo de la palabra de Dios: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Cuando Juan fue encarcelado, tenemos que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el evangelio. Esto está en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Cuando los apóstoles fueron enviados por Jesús, ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6, 12. El Señor Jesús dijo después de su resurrección: está escrito que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para remisión de pecados a todas las naciones. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. La iglesia, mis queridos amigos y hermanos, es el lugar apropiado para toda persona que se arrepiente y se vuelve a Dios a través de la fe en Jesucristo. El segundo requisito esencial para la membresía en una iglesia cristiana, o en el caso nuestro, en una iglesia bautista, es la fe. La fe es otro requisito para la membresía en la iglesia. En las Sagradas Escrituras, mis queridos amigos y hermanos, se reconoce la importancia vital a la fe en Cristo, como encontramos en los siguientes pasajes. El que en él cree no será condenado. Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. En este es justificado todo aquel que creyere. Hechos 13:39. En los pasajes citados y en otros muchos más que encontramos en la palabra de Dios, se nos muestra con toda claridad que en la economía del Evangelio se reconoce la fe en Cristo como principio fundamental. Jesucristo es el objeto de la fe. Fe que salva, fe que le respeta y fe que se acoge a Él. La fe en Jesucristo como instrumento que justifica al pecador ante Dios es requisito indispensable para la membresía en la iglesia cristiana o en nuestras iglesias bautistas. Antes de concluir con nuestro repaso a la segunda lección de Doctrina Bautista,
quisiera mencionar la regeneración. No he mencionado la regeneración de una manera formal como un requisito para la membresía en la iglesia cristiana o en la iglesia bautista, porque es coexistente con el arrepentimiento y la fe. Todo hombre que se arrepiente y viene a la fe en Cristo Jesús, básicamente es un hombre regenerado. La regeneración es un proceso espiritual por el que llegamos a ser criaturas nuevas en Jesucristo. Nacidas de nuevo, nacidas del Espíritu Santo, nacidas de Dios y unidas a Cristo, renovados a imagen de Dios, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. Y leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por consiguiente, así como hemos visto que la fe es necesaria para ser miembro de una iglesia cristiana o de una iglesia bautista, también debe de serlo la regeneración, porque la fe no puede separarse del hecho que todo el que cree en Cristo es nacido de Dios. Tenemos entonces que el arrepentimiento, la fe y la regeneración son requisitos anteriores al bautismo para la membresía en una iglesia cristiana o bautista. Nosotros no podemos olvidar cuáles son los requisitos espirituales para constituir la iglesia de Cristo. Y los requisitos espirituales son las personas regeneradas, las personas arrepentidas, las personas que ponen su fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus almas. El mandato de la cabeza de la iglesia de Jesucristo es que sus súbditos espirituales se organicen en comunidades locales visibles. Por tanto, el Nuevo Testamento habla de la existencia de iglesias, que bien se refiere frecuentemente a congregaciones locales. Quiero concluir este repaso con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, la segunda parte del versículo 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Quiero hacer un énfasis en el hecho de que es Jesús quien crea la iglesia. Es Jesús quien organiza la iglesia. Es Jesús quien llama a aquellos que creen en Él como el único medio para la salvación de sus almas, a que se reúnan en un lugar determinado, a que se congreguen en un lugar determinado. Es Jesús quien nos llama a una asamblea general como creyentes y seguidores de Él. No congregarnos es hacer caso omiso, es ser desobedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es importante, mis queridos hermanos, que a la luz de estas verdades nosotros compartamos con las personas sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Es necesario que usted y yo oremos tanto por los no creyentes como por los creyentes para que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Bueno, aquí los dejo. El Señor les bendiga y les guarde.